el mensaje, valora lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado? Si nos ponemos a enumerar cuántas cosas nos ha dado, imagínense, no terminamos hoy. Y imagínense que un día un padre llevó a su hijo a un pueblo humilde, un pueblo pequeño, donde vivían algunos familiares. Quería que su hijo entendiera la diferencia entre su vida cómoda en la ciudad y la vida que ellos tenían allá en el campo. Y después de pasar el día allí, de regreso a casa, el padre le preguntó, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué vistes? Y el niño le respondió, me di cuenta que nosotros tenemos una piscina, pero ellos allá tienen un río en el cual pueden bañarse, en el cual pueden nadar. Nosotros tenemos acá en la ciudad luces eléctricas, pero ellos se deleitan disfrutando la luz de las estrellas. Nosotros acá en la ciudad compramos comida en los supermercados, pero ellos allá la cultivan y cultivan lo que les gusta. Nosotros vivimos acá en la ciudad en un campo cerrado, pero ellos allá en el campo viven a campo abierto y corren libremente. Y el padre sorprendido escucha a su hijo mientras concluye, gracias papá por mostrarme lo pobre que somos. Y concluyo en lo siguiente, muchas veces el ser humano no valora lo que tiene porque está demasiado preocupado buscando aquello que no tiene y descuida todo aquello que Dios le ha dado. Y Dios nos ha dado grandes bendiciones a nosotros. Pero quiero decirte en esta mañana que si tú no aprendes a apreciar lo que Dios te ha dado, un día se irá de tus manos todas esas bendiciones que el Señor ha puesto en ti. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice, Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor siempre ha estado con nosotros. Y la palabra nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántas cosas te ha dado el Señor? Tu familia, tus hijos. Te ha dado un ministerio. Muchas cosas maravillosas nos ha regalado el Señor. Y debemos estar contentos con eso que el Señor nos ha regalado. A veces tienes una bicicleta y
y no estás contento porque no quieres la bicicleta, sino que quieres una moto. Pero esa bicicleta te la dio el Señor y tienes que valorarla y tienes que apreciarla. ¿Sabes por qué? Porque muchos están caminando, no tienen ni siquiera una bicicleta. Y tú tienes que valorar esa bicicleta que te dio el Señor. Muchas veces el ser humano se queja porque ni siquiera tiene la bicicleta y está caminando, tiene que caminar. Pero no se detienen a reflexionar en que muchos ni siquiera pueden caminar. Muchos están postrados en una cama y no se pueden levantar. Entonces miren ustedes la magnitud de todas las cosas que el Señor nos ha regalado. Y muchas veces el ser humano no se detiene a reflexionar en todo eso, sino que está preocupado por aquello que no tiene. Y quiero decirte que el enemigo siempre va a querer distraerte. Esa es una forma del enemigo distraerte de todas las bendiciones de Dios. Sabemos de que este mundo donde la Biblia dice que la orina y la polilla corrompen, todo esto es pasajero. Y en esta mañana quiero recordarte que lo más importante en nuestra vida es la presencia de Dios y debemos valorarla cada día. Cuán importante es que siempre nos detengamos a reflexionar en esto. Vamos a buscar en Salmos capítulo 103, verso 1. Salmo 103, verso 1. Es un salmo escrito por David, un ungido de Dios. David fue un varón que se preocupó mucho por la presencia del Señor. Y aún en sus momentos más difíciles siempre lo buscó. Se preocupó por buscar la presencia del Señor. Y este salmo es una alabanza por las bendiciones de Dios. El verso 1 del capítulo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Debemos alabar al Señor todos los días de nuestra vida, con todo nuestro corazón, con un corazón sincero, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y la gratitud nos ayuda a recordar que todo lo bueno viene de Dios, porque déjame decirte que Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Y si nos vamos a la Biblia, en sus inicios, cuando hizo la creación, mire cuánto Dios nos ha amado a nosotros, que creó todo, todo lo creó. Y va diciendo, y Dios creó los cielos, Dios creó los árboles, Dios separó las aguas de las aguas, y todo, y Dios vio que todo era bueno. Y por último, cuando ya todo estaba creado, todo estaba bien acondicionado, vino Dios y creó al hombre. Cuando ya todo estaba perfecto. Y no solo llegó hasta allí. Luego dice de que Dios vio que el hombre estaba solo. Y dice la Biblia que le hizo una ayuda idónea. Le dio una mujer para que lo acompañara,
para que estuviera con él, para que no estuviera solo. Y esa mujer que tú tienes como esposa, esa te la regaló el Señor. Y tienes que valorarla, tienes que cuidarla cada día porque esa te la dio el Señor. Amén. Hoy es el Día de la Mujer y nos gozamos porque ha sido un regalo hermoso que nos ha dado el Señor. Y a pesar de estar rodeado de bendiciones el hombre en ese momento y de todo, de poder disfrutar de todo lo que el Señor había hecho, el hombre no se centró en disfrutar eso que el Señor había hecho, sino que se inclinó por aquello que el Dios le dijo que no podía comer. Miren cómo es el ser humano. Y hasta el día de hoy, el hombre lucha contra esa inclinación de dejar de disfrutar lo que Dios le ha regalado por estar allá en el mundo buscando las cosas que no lo edifican. Y aunque por causa del pecado entró la muerte en este mundo, aunque Dios se esmeró por darle lo mejor al ser humano desde el principio y el ser humano le falló al Señor, hubo una separación entre el hombre y Dios. Y hoy tenemos que luchar por estar cerca de la presencia de Dios, por estar con Dios cada día. Hoy tenemos que preocuparnos y valorar esa nueva oportunidad que nos ha dado el Señor para que busquemos su presencia. Porque Dios en su infinita misericordia te ha dado una oportunidad para que vuelvas a comenzar. Saben que Dios dio a su único hijo para que muriera por nuestros pecados. Y ese hijo pagó por el precio del pecado del hombre. Y abrió el camino para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Les estoy contando todas las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Y hoy somos una nueva criatura en Cristo. Pero ¿será que nosotros estamos valorando esa nueva oportunidad que tenemos? ¿Será que nosotros estamos siendo agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado? El verso 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, todo lo que nos ha ayudado en nuestra vida. A veces cuando el ser humano está bien, olvida que Dios es quien lo sostiene. Olvida que Dios es quien lo levanta. Pero nosotros no podemos olvidar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y comienzo a mencionar desde las cosas más pequeñas que el ser humano muchas veces considera y es, mira que desde que nosotros nos levantamos, el aire que respiramos, ese aire viene de Dios. Nosotros nos acostamos y por la misericordia de Dios hasta el día de hoy podemos levantarnos. Y muchos se han acostado y hoy no se han levantado. La vida que el Señor nos ha regalado, la salud que muchas veces el ser humano no valora hasta que cae enfermo, hasta que llega la enfermedad a su vida. Entonces allí comienza a valorar y entonces allí comienza a buscar al Señor para que lo sane. Pero nosotros debemos buscar al Señor en todo tiempo. Todas las cosas que tenemos buenas, todas esas bendiciones vienen de Dios.
todos los días el Señor permite y te provee a ti ese alimento, te provee a ti ese calzado, te provee a ti ese vestido. ¿Cuántas cosas te provee el Señor? La paz, la tranquilidad, el gozo. Dios te hizo libre y tú tienes que valorarlo cada día. Preocuparte por esas maravillas que ha hecho Dios en tu vida, porque no llegas hasta allí, porque el Señor tiene grandes cosas contigo. Y este salmo nos llama a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a veces el ser humano pasa por dificultades y olvida lo que Dios ha hecho. Y quiero decirte que aunque venga la dificultad a tu vida, debes seguir confiando en Dios. No te puedes olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos la historia de el pueblo de Israel, el cual duró 430 años en Egipto y vivía esclavizado y vivía oprimido. Pero dice la Biblia que un día el Señor escuchó el clamor de su pueblo, porque Dios le había dado una promesa y Dios no olvida sus promesas. Y dice la Biblia que Él escuchó el clamor, oyó el clamor de su pueblo y un día mandó a Moisés a libertar ese pueblo. Y así fue. Dios lo libertó. Dios lo sacó de Egipto. Dios le mostró a Faraón quién era él. Le mostró sus maravillas, le mostró su poder, porque Dios es un Dios poderoso. Y cuando lo sacó de Egipto e iba por el desierto, ellos iban alegres porque el Señor los había sacado de Egipto. Iban contentos porque el Señor los había libertado. Pero cuando los comenzaron a perseguir, allí se les acabó la alegría. Allí entonces comenzaron a quejarse. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos acá en el desierto. En la primera dificultad. Y Dios los libró. Aunque se quejaron, Dios los libró. Y abrió el mar rojo. Y habló el mar y los pasó. Y cuando los pasó, ellos volvieron a celebrar. Volvieron a alegrarse por lo que el Señor había hecho. Pero 3 días después, ya el pueblo se estaba quejando porque tenía sed. Entonces, nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel que, aunque había visto las maravillas de Dios en la primera dificultad que se presentaba, enseguida se estaba quejando contra Dios y murmurando. Nosotros debemos ser diferentes porque nosotros hemos entendido de que Dios nos escogió y su protección está sobre nuestras vidas y nosotros debemos confiar cada día en lo que Él nos ha dado, en lo que Él ha puesto en nuestras manos y sabemos que no importa las circunstancias por las que pasemos, Dios nos librará. El, el verso 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y aquí quiero recordarles lo que hemos estado aprendiendo.
en estos últimos domingos. No podemos olvidar que estamos de paso por este mundo. No se nos puede olvidar el carácter transitorio de la vida. Todo aquí en esta tierra es temporal. Todo en esta tierra es pasajero. Las personas cumplen un ciclo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero aún algunas no alcanzan a completar ese ciclo. Algunas nacen, pero ni siquiera alcanzan a crecer porque mueren. Algunos crecen y ni siquiera alcanzan a reproducirse porque mueren. Entonces, vemos que en cualquier momento nuestra vida pasa y pereceremos. Por lo tanto, es importante aprovechar el presente y valorar todo lo que tenemos. Entender que nuestra vida es de Dios y que hay propósitos en cada uno de nosotros. Y que si Dios te escogió a ti, tú debes trabajar para que el Señor cumpla ese propósito en ti. ¿Cuántas horas pasamos en el celular? Pero cuando vas a orar, resulta que te quedas dormido. Cuando vas a lo secreto con el Señor, no aprovechas ni valoras ese tiempo en la presencia de Dios. Saben, el teléfono se ha vuelto un enemigo del ser humano, porque el ser humano no le da el mejor uso. Y hoy en día, aunque estén en la casa la familia, a veces se escriben, porque el uno está en el cuarto y el otro está en la sala, y no hay diálogo. No hay diálogo, porque no hay tiempo por estar en el celular. Y el ser humano no valora ese tiempo que está con la familia, porque cada uno está en su celular. Debes aprovechar esos momentos especiales con tu familia. Aunque estés cansado, comparte tiempo con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ellos un día crecerán y se acordarán de todo ese tiempo que compartieron con su padre, que compartieron con su madre. Pero si tú no aprovechas el tiempo con tus hijos, un día crecerán y no habrá nada que los haga recordar momentos especiales que tuvieron contigo. Hoy muchos descuidan la presencia de Dios por el trabajo, porque ese trabajo le ha robado el primer lugar a Dios. Y ese trabajo le ha robado el primer lugar a Dios, aunque tú sabes de que fue Dios quien permitió que que tuvieras ese empleo, tú aún así muchas veces no valoras la presencia de Dios y descuidas lo que Él te ha regalado por estar en el trabajo. Y quiero recordarte que aunque tú dediques muchos días en tu trabajo, si un día, Dios no lo quiera, te llegase a pasar algo, fácilmente vas a ser reemplazado por otro. Por lo tanto, te invito a que cada día te preocupes más por Dios, por ayunar, porque a veces no se ayuna porque estás cansado, porque no dices que no tienes tiempo.
pero debes sacar un espacio para estar con Dios, para estar en la intimidad con Dios, para fortalecerte con el Señor. Aprovecha el tiempo con Dios. Y a mí me costó entender eso. Un día yo era uno de los que yo no ayunaba porque siempre estaba ocupado haciendo algo. Nunca tenía tiempo para ayunar. Pero un día me enfermé y en medio de esa enfermedad fue que entonces busqué al Señor para que me sanara. Entonces fue que vine a ayunar para que el Señor me sanara. Y fueron muchos días que duré ayunando. Y Dios me sanó. Los médicos decían que me tenían que operar porque lo que tenía no se podía tratar si no era con operación. Pero yo le tenía miedo al quirófano y yo dije, yo no me quiero operar. Y seguí ayunando. Hasta que un día, en la madrugada, aquello que me tenían que sacar, el Señor hizo que lo expulsara. Y fui sano. Y desde allí entendí que no importa cuán ocupado esté, no importa cuánto trabajo tenga, no importa las situaciones que a mí se me presenten, yo puse en mi corazón de que tenía que sacar ese tiempo para venir a ayunar. Y hasta el día de hoy lo estoy cumpliendo. No tengo que esperar que me vuelva a enfermar para volver a ayunar. No tengo que esperar de que llegue el problema a mi vida para venir y buscar la presencia del Señor. Propón en tu corazón de sacar un espacio para buscarle. No esperes que llegue la enfermedad. Preocúpate por cada día buscar al Señor. Porque cuando tú buscas al Señor, Él te va a ayudar. Y nada de lo que hagas en el Señor quedará sin recompensa. La Biblia lo dice. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Que todo lo que nosotros hacemos para Dios un día será recompensado. Y nosotros no lo vamos a hacer por interés, sino lo debemos hacer porque amamos al Señor. Cada día debe estar ese amor activo en nosotros, activo por tener un tiempo con Él, por adorarle, por buscarle, por orarle. ¿Saben? La Biblia dice que un día, en los tiempos de los jueces, Dios levantó un juez que se llamaba Sansón. Levantó ese juez sobre Israel. Y todos o muchos recuerdan a Sansón por su gran fuerza. Y dice la Biblia de que Sansón un día, con la quijada de un burro, mató a 1000 hombres, mató a 1000 filisteos. Pero quiero decirte en esta mañana que no fue Sansón, ni fue la quijada con la que mató a los hombres, sino era porque la presencia de Dios estaba con él. Mire cuántas cosas puede hacer Dios en tu vida cuando te preocupas por Él, cuando te preocupas por tu presencia. Ese hombre con la quijada de un burro mató a 1000. Tú tienes muchos proyectos en tu vida. Y por muy pequeño que tú estés pensando
en ese anhelo que tienes en tu corazón, si tú buscas la presencia de Dios, Dios lo hará grande. Si tú buscas la presencia de Dios, lo que tú estás imaginando no es nada con lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pero algo que aconteció con este varón fue que no se preocupó por la presencia de Dios, sino que se deleitaba en su carne, se deleitaba en sus deseos. Y dice la Biblia que un día la presencia de Dios se fue de él. Pero ¿saben qué es lo más triste de esta historia? Que el hombre no sintió cuando la presencia de Dios lo dejó. Qué triste es que por tú descuidar la presencia de Dios y comiences a hacer como a ti te parece y no obedezcas a Dios y cada día solamente te preocupes por las cosas terrenales, te preocupes por deleitarte en los placeres de este mundo, te preocupes por solo satisfacer tus necesidades. Un día la presencia de Dios se va a ir de tu vida si tú no la valoras, si tú no te preocupas por ella. Un día el hombre estaba confiado y le dijeron, ahí vienen por ti, Sansón, pero ya Dios no estaba. Ya la fuerza que Dios había puesto en él ya no estaba. Todo se fue de su vida. ¿Y saben qué pasa cuando la presencia de Dios se va de tu vida? Vienen los fracasos, viene la aflicción, vienen los problemas. ¿Y sabes qué? Ya Dios no está para ayudarte porque tú te alejaste de su presencia. Dice la Biblia que un día Saúl, que fue un rey que puso Dios sobre Israel, vino Dios, lo ungió y lo colocó para que fuera rey sobre Israel. Fue el primer rey que tuvo Israel. Pero ¿saben qué? Cuando Dios lo colocó, Dios lo mandaba a hacer algo y él hacía las cosas a medias. No obedecía a Dios, sino que hacía como a él le parecía. No obedecía al Señor, sino que hacía como que a él le parecía que era mejor. ¿Y sabes qué? Un día Dios lo desechó y unió a David, unió a otra persona. ¿Por qué? Porque Saúl no valoró todo lo que Dios le había dado. Entonces mira los ejemplos que te estoy dando. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Si tú prefieres el trabajo, un día la presencia de Dios se va a ir de ti y tú vas a quedar por allá apartado, alejado de Dios y van a venir las consecuencias a tu vida. Si tú no te preocupas por la presencia de Dios, un día en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, ya aunque clame, Dios no te va a escuchar porque tú no valoraste su presencia. Por eso, tú siempre tienes que valorar la presencia del Señor. ¿Saben cuántos Dios les ha dado ministerio? Dios ha dado ministerio. Dios te tiene aquí por un propósito. Dios tiene planes contigo. Y cuando tú no valoras ese ministerio que tienes, eso que Dios te ha regalado, viene Dios y dice, por cuanto tú no lo valoraste, te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro. Por cuanto tú no te preocupaste por lo que yo te regalé, te lo voy a quitar y se lo voy a regalar a otro. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos.
y tenemos que preocuparnos por ponerlos al servicio del Señor. Tenemos que preocuparnos cada día por servirle a Dios. Porque si tú no te preocupas por servirle a Dios, un día todas las bendiciones que Dios te dio te serán quitadas y le serán dadas a otro. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado para que entregues tu vida a Él? Y tú no valoras ese llamado de Dios. Por cuanto la vida es de carácter transitorio, un día se acabará ese tiempo y ya no habrá oportunidad de ir a ese llamado que Dios te hizo, porque no lo aprovechaste cuando Dios te llamó. Valoremos nuestra relación con Dios. No esperes que la presencia de Dios esté lejos para tú preocuparte por ella. La Biblia habla que en la parábola del hijo pródigo habla que el hijo menor lo tenía todo en la casa, pero tampoco valoró lo que tenía, lo que su padre le daba. No valoró el amor, no valoró la provisión, no valoró la seguridad que tenía en la casa de su padre y pidió su herencia y se fue. Y se deleitó en los placeres del mundo, hasta que un día se vio alimentando cerdos y solo entonces se dio cuenta de lo que había perdido. No podemos esperar llegar hasta esos extremos para reconocer lo que hemos perdido. Iglesia, Dios te está hablando en esta mañana que debes preocuparte y valorar su presencia. Saben, a veces el ser humano cree que puede alejarse de Dios, cree que puede dejarlo y seguir adelante solo. Pero déjame decirte que Dios nos ha creado y nosotros debemos depender de Dios. Cada día nosotros debemos depender del Señor. Saben, cuando yo estaba en la universidad, yo no tenía internet en mi casa. No cualquiera tenía internet en esos tiempos. Y yo tenía que ir a la universidad a hacer los trabajos, porque en mi casa no había internet. Tenía que ir a la biblioteca pública, porque en mi casa no había internet. Y yo iba y hacía mi trabajo, pero hoy cuánta facilidad hay de que los jóvenes en su casa tienen internet y no hacen los trabajos, sino que usan el internet para jugar, para hacer otras cosas menos nada que los edifica. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dado? ¿Cuántas cosas el Señor te ha regalado? Hijos, valoren a sus padres, porque no estarán para siempre. Aprovechen en honrar a sus padres. Hijos que su padre les hablan, pero ellos no obedecen. No honran a sus padres.
y un día ellos ya no estarán y tú llorarás, pero ¿ya para qué? Si no los valoraste en vida, si no los obedeciste en vida. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dado? Te dio una esposa y oraste tanto por ella, pero hoy que la tienes, ya tu prioridad es otra y la descuidas y no la ayudas. Pero el Señor te la regaló y debes amarla cada día. El Señor te la regaló y cada día debes estar con ella y preocuparte por tener una buena relación con tu esposa. Somos seres humanos imperfectos y la imperfección entró por el pecado. Pero aún por encima de la imperfección tenemos a un Dios que nos ha renovado y hoy nosotros somos diferentes y se debe notar que somos diferentes ante el mundo. Ama a esa esposa que el Señor te ha regalado. Ama a esos hijos. Equilibra tu tiempo, que todo no sea el trabajo. Equilibra tu tiempo para que también te dé tiempo de venir y buscar la presencia del Señor. Equilibra tu tiempo para que puedas salir con tu familia a disfrutar. Sacar un día de tu tiempo y pasear con tu familia, porque ella se acordará de ese tiempo que tú le dedicas. Dedícale tiempo a buscar y leer y escudriñar las escrituras. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Yo siempre que leo la Biblia, aunque lea el mismo versículo, el Señor siempre me habla y me muestra algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios cada día nosotros debemos ponerla en práctica en nuestras vidas, porque ella y Dios es la que nos cambia. ¿Cuántos consejos nos da la palabra? ¿Será que nosotros los estamos poniendo en práctica? Y yo puedo leer toda la Biblia, pero si yo no la coloco en práctica, no voy a cambiar. Si yo no obedezco al Señor de lo que me está diciendo en la palabra, yo no voy a cambiar. Deleítate en Jehová tu Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová tu Dios y Él hará. No son tus fuerzas. Debes buscar la presencia de Dios y Él es quien te va a ayudar. Muchas veces nosotros creemos que en nuestras capacidades, que por eso es que yo tengo ese trabajo, que son mis capacidades y por eso es que todo lo que tengo lo conseguí por mis méritos. Pero esa casa que tú tienes, esos hijos que tú tienes, esa esposa que tú tienes, esa bicicleta que tú tienes, ese carro que tú tienes, todo proviene del Señor. Por eso, amada iglesia, preocúpate por la presencia de Dios cada día, porque Él es quien te lo ha dado todo. Y si tú decides no hacerlo, te será quitado
lo que Dios ha puesto en ti y puesto en otro. Esa debe ser tu preocupación. ¿Cuántas veces o cuáles son tus horarios de oración? ¿Cuántas veces o cuántas veces al mes? Porque a veces, muchas veces, porque cuando llegas cansado del trabajo y no oras porque estás cansado, o sino que te acuestas a dormir así. Preocúpate porque en tu día saques un tiempo para adorar a Dios. Saques un tiempo para orarle al Señor. Y yo también un tiempo de mi vida, yo también oraba solamente cuando me acordaba. Pero nosotros no podemos orarle al Señor cuando nos acordemos. No debemos orarle al Señor solo cuando tengamos una necesidad. No debemos orarle al Señor solo porque necesitamos algo de Él. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dado y tú las has dejado? ¿Cuántas responsabilidades ha puesto el Señor en ti y tú no has valorado eso que Dios ha puesto en ti? Yo un tiempo también, Dios me había puesto en la alabanza para que estuviera allí sirviéndole, pero yo no valoraba la alabanza. Lo que no valoraba en eso que Dios me había puesto y un día lo dejé. Y después que lo dejé, acontecieron muchas cosas en mi vida. Pasé por muchas dificultades, pasé por muchos problemas, lloré mucho, mi corazón se afligió muchas veces, pero un día recapacité y entendí que necesitaba a Dios. Y me preocupé porque por cada cosa que yo había dejado, me preocupé por regresar a ella, me preocupé por retomar todo aquello que Dios había puesto en mí. Y hoy estoy sirviéndole al Señor. Y tú también debes servirle al Señor. Y quizás no lo haces perfecto, pero Dios cada día te irá perfeccionando. Porque Dios es quien te va a ayudar, quien te va a perfeccionar, quien va a permitir que tú hagas, que tú trabajes en su obra. Y hasta el día de hoy, yo considero que no lo hago perfecto porque es para el Señor. Pero tengo la confianza en que cada día me tengo que esmerar porque Dios me ayudará. Y de esa forma debes pensar tú. Muchas veces no te atreves a hacerlo porque sientes que no puedes, pero no eres tú, es Dios. Es Dios quien te va a ayudar. Por lo tanto, hazlo, atrévete, organiza tu tiempo, valora lo que Dios ha puesto en ti, valora su presencia, dedícale tiempo a tu familia, a tus hijos, distribuye tu tiempo entre el trabajo y muchas de las cosas que Dios ha puesto en ti y verás la gloria del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana.